es empezar a decirle al país que justicia también consiste en absolver, porque es que ha hecho carrera en Colombia la tesis de que si a uno no lo condenan no hubo justicia, como si la inocencia no fuera también hacer justicia. Y se ha creado tanta expectativa sobre que a Uribe lo van a echar a la cárcel, que es culpable, que eso es el diablo, pues hecho presidente, que la gente de pronto reacciona mal si, por ejemplo, la Corte no decide echarlo a la cárcel por prevención, o si de pronto decide, hombre, aquí no hay nada que investigar o que resolver, archivemos. Yo creo que el país se tiene que ir preparando para una de las dos cosas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero debemos empezar a confiar en la justicia, creo yo, Juan Carlos. Marisol Gómez está de acuerdo con Ricardo Galán. Pues, Juan Carlos, yo lo que creo es que, claro, definitivamente este no es un caso solamente judicial, es un caso político, pues por todo lo que representa el expresidente Álvaro Uribe, y también por la polarización que ha habido en torno al caso. El país sigue muy polarizado entre la gente muy de izquierda y la gente muy de derecha. Vamos a decir, no toda la gente que hace parte del Centro Democrático es igual, y lo mismo podría uno decir digamos, de alguna facción de izquierda. Ahora, lo que uno tiene que esperar, Juan Carlos, es que la justicia actúe en derecho y claramente, digamos, quienes no somos radicales simplemente pensamos no es que Uribe vaya a la cárcel, sino que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión con base en las evidencias y con base en la información que recoja no solo mañana el primer día de la indagatoria, porque también creo que eso se va a extender más de un día. Entiendo que le tienen 100 preguntas preparadas a Uribe y Uribe habla bastante además. Entonces me imagino que va a ser una indagatoria larga, y claramente lo que hay que esperar no es que Uribe se vaya a la cárcel o que a Uribe lo absolvan, no, lo que hay que esperar es que la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia tome una decisión en derecho y se la explique al país, de manera que el país, que está tan polarizado para un lado, para el otro, entienda esa decisión y la respete en su momento, porque usted sabe aquí, Juan Carlos, que a cada rato también cuando la justicia toma una decisión que no le gusta a una parte del país, pues todo el mundo se va contra la justicia. Doctor Alfonso Valdivieso, que fue fiscal general de la Nación. Bueno, yo en este caso creo desde luego que también la sala de instrucción está estrenándose como, dijéramos, la encargada de adelantar la investigación con independencia de los magistrados, que son los que toman las decisiones, tanto como los que van a ser de primera como de segunda instancia ya en la sala penal de la Corte. Y esto es interesante, para ellos es verdaderamente un reto, y vamos a ver cómo manejan esa decisión. Son 5 magistrados que están habilitados en un impedimento que desde luego ya se tomó hace mucho tiempo. Pero cuando hay actores políticos que están siendo investigados, se tiende a decir siempre que la justicia se politiza. Y eso no debe ser de ninguna manera el calificativo a la necesidad de investigar y eventualmente juzgar a los actores políticos. La justicia puede y debe actuar sin sesgos políticos en decisiones en donde están implicados o vinculados, como que se trata en este caso de una indagatoria, ya una vinculación formal, y puede entonces decirse que esperamos todos una justicia absolutamente, digamos, objetiva, como yo creo que va a ser, y son múltiples las pruebas. No es un tema sencillo, es un tema muy complejo, que los colombianos lo único que queremos es que se haga una investigación a fondo, para que se tomen decisiones, como bien se ha dicho antes, bien sea para absolver o para condenar. Por el momento hay que estar atentos a la decisión de la situación jurídica que se toma con posterioridad a la indagatoria, pero yo creo que no va a haber decisiones antes de las elecciones del 27 de octubre, y si llega a haberlas, me parece que ahí es un momento muy crítico, y vamos a ver desde luego hasta qué punto quienes participan de un lado, apoyando en forma restricta al presidente Uribe, atacándole en forma radical y contundente, para que entiendan que aquí está de por medio y está en juego es el interés nacional de tener unas elecciones que no sean salpicadas por episodios en donde se hable de factores que van a alterar la administración
eficaz y sobre todo objetiva de la justicia. Yo creo que eso es lo que debería pasar. Vendrá Claro, más doctor Valdivieso, adelante. es que me escribió. Sí, adelante. Vendrá más adelante, desde luego, la decisión que tomen las instancias en la sala, digamos, que va a juzgar, ¿no? Es decir, los magistrados encargados de juzgar en primera instancia y posteriormente los magistrados que van a juzgar en la segunda instancia si se llega a esta etapa, ¿no? Si antes no se toman decisiones que den por terminado el juicio en una etapa distinta. Claro, es que me escribe un oyente, doctor Valdivieso, y me dice el oyente, cualquiera que sea la decisión, la mitad del país va a quedar furiosa. Y además otro oyente me dice aquí, escribe que los uribistas a priori han cuestionado la justicia. ¿Es eso así, Andrés Forero? Juan Carlos, pues yo creo que cuando uno pues plantea un respeto por las instituciones judiciales, por ejemplo, eso no significa que uno tenga que estar de acuerdo completamente con todas sus actuaciones. Pues uno respeta el Estado de Derecho naturalmente, pero a veces uno puede estar en desacuerdo. Por ejemplo, yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que ocurrió con el fallo de la Corte Constitucional sobre el consumo de drogas en parques, que estaba contemplado, o mejor dicho, que estaba restringido en el Código de Policía. Y en este caso, yo sí creo que se han presentado bastantes, pues voy a decirlo, irregularidades. Acuérdense, por ejemplo, que estas interceptaciones, que fueron más de 21.000, pues se dan supuestamente por error. Y esa misma corte que en su momento, cuando se consiguieron los computadores de Raúl Reyes y que declaró inválidas todas las pruebas que estaban contenidas en esos computadores y que vinculaban a muchos políticos colombianos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el grupo guerrillero FARC, pues fueron anuladas. Y en este caso, uno de manera, pues la verdad yo no lo entiendo por qué razón la Corte Suprema en este caso contra el expresidente Uribe, pues sí decide legalizar esas pruebas. Adicionalmente, pues yo no puedo dejar de señalar que es llamativo que este proceso se dé justo en vísperas de elecciones. Algo similar ocurrió hace un año, también en vísperas de elecciones, pero elecciones presidenciales. Entonces ya son una serie de coincidencias que se empiezan a dar y que uno, pues la verdad, Juan Carlos, no puede pues soslayar completamente y tiene que evidenciar que se ha presentado un cierto patrón. Después, uno ve que hay columnistas que han tenido acceso a una serie de pruebas o a una serie de elementos que hacen parte del proceso y que deberían ser objeto de reserva. Veíamos esta semana, por ejemplo, cómo el señor columnista Daniel Coronel había tenido acceso a una de las grabaciones. La verdad, esa ya se había presentado hace ya bastante tiempo y pues trataba de presionar un poco el juicio de los magistrados en una dirección determinada, y vimos que lo que hizo fue descontextualizar una serie de frases del expresidente Uribe. Sí, él decía que supuestamente esa era la prueba reina. Y la verdad yo creo que si esa es la prueba reina, no hay realmente un sustento fuerte para que se pueda llamar a esta indagatoria al expresidente. ¿Por qué? Porque el expresidente es claro durante toda la conversación en que todo lo que se haga tiene que ser con el consentimiento de las autoridades competentes y se debe hacer además públicamente. Básicamente lo que ha hecho el expresidente Uribe es tratar de defender su honra. Hay una serie de personas que han estado diciendo cosas, le llegan informaciones a él de que esas personas quieren cambiar su opinión y que han sido eventualmente presionados para que sostengan esos testimonios, y en ese proceso es que pues lo han llevado a los estrados judiciales. Entonces yo creo que es inevitable pensar que aquí, por todos los contextos que existen, pues hay elementos políticos que están imbrincados naturalmente con un ejercicio electoral. Pero sí hay unas cosas preocupantes, insisto, el tema de las interceptaciones. Hoy, por ejemplo, en un análisis que hacía el doctor Cancino, un abogado pues reconocido, él hablaba de que el presidente Uribe tenía que acudir a instancias internacionales porque no tenía ninguna presentación que esas interceptaciones pues fueran legalizadas por parte de la Corte, De hecho, pues eso pone en riesgo a todos los colombianos. O sea, si hacen eso con el expresidente Uribe, pueden hacerlo con cualquier colombiano. Adicionalmente, se dan las filtraciones. Y por último, pues se dan esos tiempos que pues precisamente se dan en vísperas de elecciones. Entonces, pues uno sí tiene mucha preocupación y esperemos, como decía aquí Ricardo y el doctor Valdivieso, que los jueces terminen fallando en derecho.
Juan Carlos, yo creo que hay que decirle al oyente que si, así como él tiene esa percepción, al otro lado existe la percepción de que hay una campaña sistemática de filtraciones, revelaciones de supuestas pruebas, que vaya uno a saber si la Corte las acepta o no, porque pues evidentemente no están respetándose las cadenas de custodia. Pero van creando en el ambiente la sensación de que a la Corte no le queda más remedio que condenar. Y eso pues no es verdad. Entonces le van generando a la Corte una presión ciudadana hacia la idea de que esas pruebas que han ido revelando columnistas, emisoras de estaciones de radio, canales de televisión, redes sociales, todo eso, va creando la sensación de que es inevitable la condena. Y eso no necesariamente es verdad. No, pues esa es la labor de los jueces, precisamente, actuar en forma absolutamente objetiva, pero yo creo de esas presiones. Sí, yo creo también, Juan Carlos, que en todo caso no estamos frente a un caso fácil, en la medida que si usted se fija, los testimonios, hay testimonios casi que por la mitad, quienes dicen que efectivamente los abogados del expresidente Álvaro Uribe los presionaron para cambiar testimonios, e incluso gente que dice que le dieron, alguien dice que le dieron 700,000 pesos para que los usara como viáticos a ir a convencer a paramilitares. Alguien dice que no, que fue al revés, que no, que fue gente del hoy senador Iván Cepeda la que presionó. Entonces creo que le va a tocar hacer un análisis muy cuidadoso a la Corte Suprema. Ahora, claro. Andrés se está refiriendo específicamente seguramente a la transcripción que hizo la Fiscalía que le filtraron en su momento a Daniel Coronel. Yo creo que incluso en este programa habíamos dado en algún momento ese debate. No, a la columna de ayer, me refería a la columna de ayer puntualmente, Marisol. Okay, pero digamos que también hay que preguntarse porque hay gente en la Fiscalía que hace transcripciones que a veces no son las transcripciones fidedignas y las filtra a un periodista. También hay que preguntarse porque ahora, y frente al tema electoral, sin duda esto pues se da un momento electoral muy importante para el país, pero yo pienso incluso que si hubiera una decisión premeditada como puede sugerirse de que van a condenar a Álvaro Uribe, pues eso le favorecería al expresidente Álvaro Uribe, porque finalmente la gente que sigue al expresidente, el expresidente Uribe es como una religión y eso lo que hace es victimizarlo. Entonces yo no creo que, yo incluso me atrevería a decir, Juan Carlos, que la Corte en ese sentido va a ser sabia y va a guardar cualquier decisión para después de elecciones. Es además lo mejor que le podría pasar a Colombia en este momento. Una pequeña consideración a propósito de lo que decía Marisol. No, naturalmente, en el tema del expresidente lo que pasa es que son muchos los colombianos de todas las regiones, de las más diversas extracciones sociales, que tienen un agradecimiento por lo que él hizo por Colombia. O sea, uno revisa lo que era Colombia antes del 2002 y lo que fue Colombia después del 2010 y la verdad es que uno reconoce la gran labor que hizo. Él es el primero en reconocer que hubo imperfecciones, que y hubo agradecimientos errores. A muchos otros también. O sea, muy bueno lo de Uribe, pero es decir que no es el único. No, pero lo que estoy diciendo es que la gente, por ejemplo, lo quiere es precisamente por eso, no porque sea una religión, nadie considera que sea un dios ni nada, ni mucho menos, sino que realmente tienen una deuda de gratitud muchos colombianos por la labor que él hizo. Que él es el primero en reconocer que hubo errores en su gobierno, que hubo cosas que no se terminaron o no se alcanzaron a terminar. Claro que sí, pero yo sí creo que uno hace una evaluación objetiva de lo que fue el gobierno del presidente Uribe y compara los indicadores del principio del gobierno y del final del gobierno y naturalmente va a tener... No, yo aclaro una cosa, Juan Carlos, me da un segundito solamente. Pero yo creo que entre los uribistas hay racionales, pero hay mucho fanático también. Y yo creo que Andrés es uno de los uribistas racionales, además. Pues el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático nos decía en un video que para él, el expresidente Álvaro Uribe era quizás el colombiano más importante en los 200 años de vida republicana. Bueno, pues sí, esas son las exageraciones o exabruptos que se cometen con la historia colombiana, ¿no? Que no es bueno que se alimente, porque esto es lo que tiene, digamos, a la política en la situación en que hoy se encuentra. Pero una cosa, yo pues la verdad creo que no sé si sea fácil hacer una comparación de esa naturaleza. Hay figuras, señeras de nuestra historia, pero sí es interesante, o sea, es importante señalar que la vigencia política del expresidente Uribe ha sido muy grande, ha estado vigente eso es durante otro tema. 20 años en términos políticos, claro. Y eso tampoco se puede desconocer. Fue elegido 2 veces presidente de la República por el apoyo
que tuvo de él el expresidente Santos, él fue elegido presidente. Vimos la gran votación que tuvo Oscar Iván Zuluaga en su momento. Pero ¿no será Ahora, que nadie cuestiona eso en este momento, doctor Forero? Es decir, para todo el mundo es claro que el expresidente Uribe sin cambió duda, al país en cierto modo, pero Sí, aquí o se sea, está hablando quiero de un decir, proceso judicial. No, por una pero Juan conducta Carlos, yo determinada. estaba refiriéndome puntualmente a lo que había dicho Marisol del tema de la religión. Yo estaba tratando de justificar el sentimiento de gratitud que tenía el pueblo colombiano hacia una persona que, con errores naturalmente, logró sacar al país adelante y logró devolverle la esperanza y la seguridad a los colombianos. Naturalmente ahora lo que se está discutiendo es otra cosa, y yo por eso puse énfasis en que me parecía que era un proceso que tenía ciertas, pues voy a decir, cosas raras, irregularidades. A mí no me parece que tenga sentido que haya interceptaciones, 21.000 interceptaciones, y que no se hayan dado cuenta los magistrados, y que a pesar de eso hayan legalizado esas pruebas. Tampoco me parece que tenga sentido que hayan filtrado esas grabaciones, a pesar de que esos eran supuestamente objetos probatorios que tenían reserva. Y también me llama la atención que justo en vísperas electorales, tanto el año pasado como ahora, pues lleven al presidente Uribe al banquillo. Claro. Vamos a una pausa y regresamos 7:34 p.m. Ya regresamos en Voces RCN. Para el almuerzo un sanduchito con Mr. T de limón. Yo quiero unas papitas con Mr. T de limón. Para mí, unas galletas y un Mr. T de limón. Ma, tengo sed. Quiero un Mr. T de limón. Porque sabemos que te encanta el sabor a limón de Mr. T, llegó el nuevo sabor limón de Mr. T en polvo. ¿Qué esperas para probarlo? Ve ya a la tienda más cercana y llévalo a casa por solo 1,000 pesos. Solo Mr. T podría traerte algo mejor. Precio de venta sugerido al público en sobre 20 gramos. ¡Colombia por la medalla! ¡Explotó el colombiano! RCN Radio felicita a Anthony Zambrano, medallista de plata en 400 metros. Estoy muy feliz, no tengo palabras como para decirte. Y a Katherine Ibargüen, medallista de bronce en salto triple por sus brillantes actuaciones en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha. Enorme, gigante, la actuación de Katherine Ibargüen. RCN Radio y Antena 2 acompañan los grandes hitos del deporte nacional. En este momento se lo contamos a Colombia, hecho histórico. El deporte en vivo se escucha en RCN Radio, Antena 2 y antena2.com.co. Alejandro Villegas en Voces RCN. 7:35 p.m. y la DIAN inició pilotos para monitorear permanentemente la mercancía que es transportada desde los puertos hacia el interior del país. María Fernanda Herrera. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó a los usuarios o empresarios aduaneros que se dio inicio a la prueba piloto para la implementación de dispositivos electrónicos de seguridad en las operaciones de comercio exterior con el fin de monitorear de forma permanente la mercancía que se movilice al interior del país. La entidad explicó que los pilotos se aplicarán a las cargas sometidas a tránsito aduanero o transporte multimodal que tengan como punto de partida la aduana de Buenaventura y que su destino sean depósitos habilitados y zonas francas ubicados en las jurisdicciones de las aduanas de Bogotá y Medellín. Al respecto, la directora de aduanas, Ingrid Díaz. Advertimos a todos nuestros usuarios del comercio exterior que las únicas empresas que a la fecha se encuentran autorizadas son las firmas Protecto Limitadas, Sexcel S.A., JM Trading SAS. La alta funcionaria además explicó que la prueba piloto se extenderá hasta noviembre del 2019 y un mes después se iniciará la fase de implementación a nivel nacional. RCN, 24 horas de contenido en vivo. Muy bien, y aquí están nuestros titulares. Bienvenidos. Cuando usted despierta, ellos ya llevan mediodía informándole cómo amanece el mundo. Yanelda Jaime. En segundo vamos a estar a hablar de los dos hechos lamentables de orden público. Y el Capi Romero. Y en lo que tiene que ver con la aplicación de The Weather Channel, se dice que a pesar del cielo nublado... En RCN Radio, más cerca de la gente. Lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, por RCN Radio, donde están las noticias. Avanzamos con más noticias a esta hora aquí en...
Ellas son las protagonistas de las noticias. María Camila Osorio ganó el US Open de tenis en la categoría junior. Jugar lo máximo y dejarlo todo en la cancha y salir tranquilo. La escaladora Ana María Giraldo. ¿Cuál es en este momento el pico más alto que ha logrado? El Everest, en el 2007, al lado de otras dos mujeres colombianas, Katy Guzmán y Mónica Bernal. Silvia Gómez, directora de Greenpeace en Colombia, y le queremos preguntar a propósito de la huelga general y planetaria. Para que realmente se tomen medidas y nosotros como ciudadanos también. Y están todos los días en Voz de Mujer de RCN Radio. Llegó mi Tropicola. Te gusta y te refresca. Tropicola. Tropical y manzana. Y un precio que enamora. Tropicola. Tropicola. Disfruta su sabor. Y su precio es lo mejor. Disfruta Tropicola de 1.75 litros que rinde más. Pídela en tu tienda por solo 2,000 pesitos. Tropicola. Precio sugerido al público. Efecti, giros, pagos y recargas. El costo del envío de mi giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Efecti, girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mintic. Colombia por la medalla. Es Platón el colombiano. RCN Radio felicita a Anthony Zambrano, medallista de plata en 400 metros. Estoy muy feliz, no tengo palabras como para decirte. Y a Katherine Ibargüen, medallista de bronce en salto triple por sus brillantes actuaciones en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha. Enorme, gigante, la actuación de Katherine Ibargüen. RCN Radio y Antena 2 acompañan los grandes hitos del deporte nacional. En este momento se lo contamos a Colombia, hecho histórico. El deporte en vivo se escucha en RCN Radio, Antena 2 y antena2.com.co. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Marisol Gómez Giraldo, con Alfonso Valdivieso Sarmiento, con Andrés Forero y con Ricardo Galán. Ha aparecido una nueva encuesta de Datexco hoy en lo que tiene que ver con la campaña para la alcaldía de Bogotá. Y según esa encuesta, pues Carlos Fernando Galán amplía su ventaja con respecto a Claudia López y a los demás. El sondeo señala lo siguiente: si las elecciones fueran hoy, las ganaría Carlos Fernando Galán con el 35,2%. En segundo lugar entraría Claudia López con el 23,5%, posteriormente Miguel Uribe Turbay con el 16,1% y más abajo Holman Morris con el 11,9%. Repito, encuesta de Datexco. Y repito también los resultados: Galán 35,2%, Claudia López 23,5%, Miguel Uribe 16,1% y Holman Morris 11,9%. Hay una columna también en el periódico El Tiempo el día domingo de Mauricio Vargas, en donde se pregunta qué le pasó a Claudia, ese es el título, y lo que señala es que la doctora Claudia López, según Mauricio Vargas, pues ha cometido hasta ahora, porque esto todo puede cambiar, algunas equivocaciones. Por ejemplo, ella pensó que le iba a dejar el camino libre la división entre Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe, pensó que los electores de la izquierda le iban a llegar automáticamente, y entonces descartó las alianzas con Gustavo Petro y con Holman Morris, agrega Mauricio Vargas, y fuera de eso dice que Claudia López no elaboró un discurso para el votante de centro, que hay gente en Bogotá que va por esa línea del espectro ideológico. ¿Tiene razón Mauricio Vargas en esta tesis, en esta explicación, o hay más? Repito, todo puede cambiar, las encuestas se pueden equivocar, pero ¿cómo ven ustedes el asunto tal como están los sondeos? Doctor Alfonso Valdivieso. Bueno, yo creo que antes que de analizar las razones por las cuales Claudia pudo haber descendido, ha descendido en esas expectativas, o esas mediciones, digamos, puntualmente se hacen, habría que ver qué ha sucedido con los otros candidatos. Cuando ella presentó su nombre, no habían aparecido las otras opciones. Ella tenía un porcentaje de preferencias, pues, tal vez excesivamente alto. Desde ese momento se preveía que no podría llegar a ese punto. Y lo que ha sucedido es que han aparecido muy buenas campañas. La campaña de Galán es una campaña
A mí me parece extraordinaria, me parece una campaña sobresaliente. Yo digo que fuera de muchos otros factores, él ha sido el autor del momento por el cual atraviesa, muy coherente, muy bien ubicado en el espectro político de Bogotá, interpreta la ciudad, tiene las calidades, las condiciones, la capacidad, ha demostrado, digamos, con su carácter lo que puede ser, desde luego, un gobierno muy diferente al que se ha tenido y al que se ha tenido también en etapas anteriores. Y yo pienso que ese es el alcalde que además le significaría a la política colombiana la demostración de que esos agravios y esas tendencias a llevar a los extremos y a polarizar, desde luego no es la que más acogida tiene en el país, no solamente en Bogotá. También la campaña de Miguel Uribe y la campaña de Holman Morris. Entonces, ahí hay una razón, una primera razón por la cual Claudia, desde luego, se ha visto afectada, porque esas expectativas se han venido distribuyendo mayoritariamente en favor de Galán, después en favor de Uribe y sin lugar a dudas también de Holman Morris. Ahora, ella también ha visto cómo el elector rechaza un estilo de agravios y un estilo de hacer política que, pues desde luego le ha dado algunos resultados, algunos buenos, digamos, registros. Ella además se ha apropiado muy habilidosamente de episodios como por ejemplo el tema del referéndum anticorrupción, pero la verdad sea dicha, no creo que hoy esté, digamos, en el imaginario colectivo de Bogotá, que ella tenga el camino despejado como lo tenía hace 3 meses, y eso me parece muy importante para Bogotá, y creo que al fin va a llegar una alcaldía que merece esta ciudad y que la necesita. Ricardo Galán, ¿comparte esa tesis de Alfonso Valdivieso? Me parece que varias cosas. Uno, errores de Claudia, haberle puesto conejo a Antonio Navarro. Creo que eso le quitó un voto muy fiel, que es el voto de la izquierda de Navarro. Es una izquierda tranquila, pensante, inteligente, que quería premiar a ese M19 que cumplió su palabra, a una persona que ha hecho muy buenas administraciones con experiencia en Pasto y en Nariño. Se había despertado como cierto afecto hacia la candidatura. Acuérdense que ellos habían hecho un acuerdo para que Claudia fuera fórmula de la vicepresidencia con Fajardo, a cambio de que Navarro era el candidato oficial de los Verdes a la alcaldía de Bogotá. Y Navarro se retiró de la competencia por la presidencia con ese acuerdo. Conejazo. Y después le pusieron un conejo en el camino, se le inventaron una encuesta y una consulta y tal. Y Claudia creyó que los 8 millones de la consulta anticorrupción eran votos para la alcaldía, y pues no necesariamente. Ese es el primer error. El segundo es embarcar en una campaña tan larga. Es una campaña que va a cumplir 1 año. Cuando llegue la hora de la elección, ella habrá estado en campaña 1 año. Y eso, al principio en una competencia donde estaba corriendo sola, era fácil tener unos buenos números que crearon además en la campaña. Es la sensación que tengo, la percepción que tengo, la sobradez. Ya ganamos, tenemos una ventaja insuperable, casi 30, 40 puntos en algún momento, y empezaron a asumir comportamientos sobradores, prepotentes, peleadores, a descalificar a todo el mundo. Entonces ella es la impoluta, los demás son todos unos corruptos, y no aguantó los debates, y poco a poco se fue desgastando, mientras que Galán hace una campaña corta, en donde al momento de la elección va a estar en su pico más alto, mientras Claudia va a estar ya bajando del pico más alto. Me parece que ese es como el panorama. Ahora, habrá que ver es qué hacen los electores de Miguel Uribe, porque ya empezó a rodar la campaña del voto útil, y eso puede mejorarle la situación a Galán o mejorarle la situación a Claudia, dependiendo también de lo que haga Holman Morris. Marisol Gómez Giraldo, ¿por qué se ha descolgado en las encuestas? Repito, la realidad puede ser otra cosa, puede que tenga muchos más votos y que gane Claudia López, pero en las encuestas, ¿por qué se ha descolgado? Mire, Juan Carlos, yo creo como Ricardo que la verdad es que Claudia lleva una campaña muy larga,
muy larga y eso obviamente la fue desgastando, pero para mí la principal causa del descolgamiento, como usted le llama, de Claudia López, es la manera de referirse a sus contendores, y precisamente es lo que ha favorecido a Galán. Yo creo que la gente en Bogotá está apostando por por ese estilo de no agresión de Carlos Fernando Galán y de su independencia. Fíjese usted, yo lo he dicho también en otros momentos, los partidos tradicionales están muy desprestigiados en Colombia, y Galán se dio una pela dura de irse por un movimiento independiente, armar un movimiento independiente como Bogotá para la gente, porque aprovecho para decirle a la audiencia que él no es liberal, él es Bogotá para la gente, a propósito, pues soy el número uno de Galán, exactamente, cuya lista encabezó para el Consejo, soy la número uno de Galán, precisamente esa independencia y haberse mantenido en eso, a pesar de que lo presionaban, le decían pasivo, le decían por qué no le contesta a Claudia, incluso a Miguel Uribe, que lo atacaba muchísimo en los debates, pero él decidió que la no agresión, porque yo creo que leyó un sentimiento generalizado, no solo en Bogotá, yo creo que en Colombia es que la gente está cansada de las peleas, la gente lo que quiere son que acciones para Bogotá, la gente lo que quiere es que Bogotá progrese, Bogotá avance, y él entonces está todo el tiempo proponiendo y diciéndole a los otros no nos peleemos, no nos agredamos, cuando nunca agrede a nadie en un debate. Creo que eso, y la independencia, hasta el final ha dicho y se ha ratificado, cosa que yo respaldo plenamente, y justamente por eso acepté ser su cabeza de lista al Consejo por Bogotá para la gente, porque va independiente hasta el final. Le han sugerido alianzas y él ha ratificado justamente hoy que no se aliará con nadie, porque quiere que Bogotá para la gente sea eso, un movimiento ciudadano por firmas que es para la gente y que no tenga deudas con ningún partido político. Andrés Forero. Pues Juan Carlos, yo creo que lo más llamativo de todo esto es la forma en que Claudia López, pues básicamente está perdiendo en cuestión de meses la alcaldía de Bogotá. Hace un par de meses todos daban por ganadora indiscutible a Claudia, y ella podría escribir un libro de cómo perder una alcaldía en 60 días. Y la verdad es que ha hecho todo lo posible por caer en las encuestas. Ella ha mostrado desconocimiento de la ciudad. Yo creo que el equivalente de Vargas Lleras al coscorrón de Vargas Lleras, es el desconocimiento de Claudia, la tarifa de Transmilenio. Le preguntaron en una entrevista que cuánto costaba la tarifa de Transmilenio. Ella dijo 4.200 pesos cuando es 2.400. Yo creo que le hizo más daño fue como reaccionó a la equivocación y no la equivocación. Posiblemente, Ricardo, pero la gente quedó muy molesta porque ella decía ser supuestamente la representante de las clases populares y ni siquiera sabía cuánto costaba el Transmilenio. Después le preguntaron cuánto costaba el SITP y tampoco supo. No se sabe el himno de Bogotá. Hubo una entrevista con Vicky Dávila que creo que también le hizo muchísimo daño. Y es que a ella le preguntaron por el tema de consumo de drogas en los parques. Y ella dijo que había parques de parques, que había un parque como el Virrey, un parque por ejemplo de los hippies aquí en la localidad de Chapinero, y que en esos parques a ciertas horas y a ciertos días se podía permitir el consumo de drogas. Naturalmente, pues eso evidencia una desconexión total con la ciudadanía bogotana, porque si hay una preocupación sentida y extendida en todas las localidades, es precisamente que los padres de familia no pueden llevar con tranquilidad a sus niños a los parques porque los jíbaros y los consumidores de drogas se los apropiaron. Por otro lado, las inconsistencias de Claudia. Un día dice que sí al metro elevado, después va y pone una demanda o coadyuva una demanda del Polo Democrático en contra del metro elevado. Después vuelve a decir que sí está a favor del metro elevado. Dice un día que va a votar, que votaría, mejor dicho, por Jorge Iván Ospina si estuviera en Cali. Pero después dice en un debate en una universidad que ni por el Chiras votaría por Jorge Iván Ospina. Dice un día que el señor Lucho Garzón es un bueno para nada, que no trabaja, que se gana el salario sin ir a trabajar, que es un corrupto junto con el señor Prada, y apenas decide darle el apoyo, parece que le da amnesia. Lo mismo le pasó con el señor Cristo, con el exministro Juan Manuel Santos. Entonces, todas esas inconsistencias yo creo que la gente las resiente. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marisol. Es una mujer que ha estado maltratando constantemente a sus contradictores políticos. No se le ven las propuestas. Lo que hace es que tilda de delfines tanto a Miguel Uribe como a Carlos Fernando Galán. Dos personas además a las que la violencia en este país le quitó a sus progenitores. Eso no me parece que sea legítimo, eso no me parece que sea justo. Entonces, ella yo creo que hizo una campaña que, bueno, y por último, pues salió con el Polo Democrático en Bogotá. El Polo Democrático, ella que supuestamente era la adalid de la lucha contra la corrupción, y pues el Polo Democrático, pues todos sabemos que es recordado en esta ciudad por los escándalos de Samuel Moreno,
y el carrusel de la contratación. Entonces, creo que, como decíamos aquí fuera de micrófonos, el Partido Verde debe estar dándose golpes de pecho, porque si hubiese sido el candidato el señor Navarro, hubiera sido otro el cantar. Sí ya sería el alcalde. Y un poco, pues recojo, ha subido Carlos Fernando, pero también ha subido Miguel Uribe. Yo creo que los votos que le ha quitado Claudia en este momento, mejor dicho, que los votos que ha subido, o la intención de voto que ha subido Carlos Fernando, es más que nada a eventuales votantes de Claudia, que se cansaron de esa actitud agresiva que tiene ella, y de hecho uno ve un crecimiento de todos los otros demás candidatos. Holman Morris le ha robado candidatos, porque Holman Morris, más allá de que uno esté de acuerdo o no con él, creo que ha sido más coherente que Claudia. Miguel Uribe también ha seguido subiendo, y Carlos Fernando naturalmente le quitó muchos votos de centro a Claudia López. Oiga, pero ¿será que también la gente lo que está buscando es que esta elección no se convierta en una reedición de la campaña presidencial y que el electorado bogotano quiere son soluciones concretas a temas puntuales? Sin duda, la gente, lo que decía Marisol es verdad, la gente está cansada de la peleadera y de la polarización. Y Galán eso lo supo capitalizar muy bien. Hay una cosa, un hecho de campaña muy interesante que creo que fue donde se enganchó la gente con Galán, y es ese detalle que tuvo de ir a visitar a los otros candidatos en sus sedes. Y conversar con ellos y tratar de llegar a acuerdos con ellos, claro, y hacer los temas esa fue un gesto que hizo que la gente se diera cuenta que Galán estaba de candidato. Y hablar de los aspectos positivos en su opinión de los adversarios, ¿no? Que eso no es fácil en una contienda electoral, Juan Carlos. Ahora, y la hizo de una, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad, no cuando la estaba buscando, sino cuando llegó el momento. Claro, y la gente lo volvió a mirar. Sí. La gente no lo estaba viendo, con eso lo empezó a ver. Pero dicho eso, Juan Carlos, es importante que tanto Galán como su movimiento Bogotá para la Gente, pues tenemos clarísimo que bueno, estamos muy bien en las encuestas. Hay una tendencia clara en las últimas 4 encuestas que muestra a Galán como el hombre, digamos, vencedor de las elecciones del 27 de octubre en la alcaldía de Bogotá, pero uno nunca se canta victoria, la verdadera elección es el 27 de octubre, y pues con humildad nosotros vamos a seguir trabajando para que él se mantenga liderando las encuestas y la encuesta más importante el 27 de octubre. Pero está siendo muy, muy madura esta campaña en Bogotá, me parece muy civilizada, y eso le está dando una enorme lección a la política en general. Eso le iba a decir, si esto puede ser un termómetro de la próxima campaña presidencial, si esto puede servirle de lección a los que aspiren dentro de 3 años, doctor Valdivieso. Estoy seguro, yo creo que la política, si hay lo que necesita en Colombia, cambio, desde luego, de actitud, y que podamos decirlo de otra manera. Siempre se ha mencionado la necesidad de dignificar la política. Esto es muy importante. En Colombia tenemos no propiamente partidos, sino pseudopartidos, y eso es muy preocupante. Los partidos no es que sean únicamente necesarios, son indispensables en una sociedad también, como la actividad política. Luego, entonces hay que ver cómo van a evolucionar los partidos políticos, y muy rápidamente en Colombia, para que la política vuelva a ser esa actividad, desde luego que la gente, noble, ¿no? La gente la aprecie, la gente le interese vincularse, la gente oiga los mensajes y los mensajes lo muevan en uno u otro sentido. Me parece que es muy importante, pero claro, desafortunadamente, y no por conformarnos, pero este es un problema que además no existe solo en Colombia, sino en el mundo. Estamos atravesando por una etapa muy dura, pero el ejemplo de Bogotá, estoy seguro, va a influir mucho en la campaña presidencial próxima. Pero ese sería un ejemplo en el sentido de no votar por los partidos, sino votar por las personas ajenas a los partidos. Sí, exactamente. Partidos, va a sentar un precedente de independencia, de que la gente está prefiriendo la independencia, la no agresión, la polarización, la pelea. Creo que va a sentar un precedente muy importante. Pero se tienen que reinventar los partidos, se tienen que reinventar, tienen que ser verdaderos partidos, porque también lo demás puede ser una anarquía total, ¿no? Y movimientos coyunturales. Entonces yo digo, todos iríamos hacia eso, pero en este momento, desde luego que Galán interpreta el forma muy correcta lo que está pensando la sociedad, muy correcta. Probablemente, doctor Valdivieso, se posiciona la idea de que es mejor un candidato independiente, siempre y cuando que interprete a la gente, ¿sí? No, pero yo una cosa a propósito de eso, yo creo que sí han hecho una campaña muy
inteligente desde la campaña de Carlos Fernando Galán. Creo que fue un acierto eso que hicieron del tema de ir a las otras campañas. Yo particularmente estoy apoyando a Miguel Uribe, que además creo que es el candidato que, a pesar de ser el más joven, es el que tiene mayor conocimiento de la ciudad. Ya fue secretario de gobierno, ejecutó más de 3 billones de pesos y no ha tenido un solo escándalo de corrupción. Pero al margen de eso, pues reconozco los aciertos de la campaña política del doctor Carlos Fernando Galán. Pero sí creo que también es importante no deslegitimar del todo a los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Valdivieso que naturalmente se tienen que renovar, tienen que hacer un proceso y un ejercicio de introspección, pero tampoco podemos tener, en el caso de Carlos Fernando puede ser distinto, pero en muchos lugares del país se da que los mismos de siempre deciden hacer un ejercicio de lanzarse por firmas, debilitando los partidos continuamente. Yo creo que es importante fortalecer los partidos, los distintos partidos del espectro político, desde la Colombia Humana, pasando por todos los demás partidos políticos, hasta el Centro Democrático, en la medida en que sean partidos que tengan unos programas claros. Y creo que a Carlos Fernando Galán, pues más allá de que haga un ejercicio de independencia, y si él llegase a ganar, pues naturalmente va a tener que tener una interlocución con el Consejo de Bogotá. Él va a tener que tramitarlo y eso él tiene que tenerlo claro. Los partidos generalmente hacen esa tarea en la elección a los consejos, las asambleas y el Congreso. Esperemos a ver si son tan juiciosos de lograrlo, aunque uno lo que ve en todo el país es una mezcla y una mezcolanza de partidos. Hay sitios donde el polo está aliado con el uribismo, o los verdes con los liberales. Sí, pero es que esas elecciones regionales tienen otro componente, ¿no será? Por eso, pero todo eso le quita legitimidad a los partidos. Y no se nos olvide, y Marisol, y ustedes dos que son candidatos al Consejo deberían insistir en eso, los alcaldes necesitan bancada. Totalmente. Sin bancada no les pasa una. Por eso Bogotá para la gente tiene una lista muy diversa y muy buena. Importante no desconocer la importancia de los partidos y la posibilidad de llegar eventualmente a acuerdos programáticos. Pero, y vuelvo otra vez sobre el tema de Claudia, porque yo creo que realmente es muy llamativo. O sea, ella logró descender en las encuestas de manera meteórica. O sea, uno revisa, por ejemplo, la encuesta anterior de Datexco, ella estaba en el 33% y ya llegó al 23%. En la encuesta que salió del Centro Nacional de Consultoría, en cuestión de 2 meses bajó del 44% al 26%. Entonces, la verdad uno sí ve que la ciudadanía, más que otra cosa, aquí en Bogotá está cansada desde esa polarización y de esa inconsistencia que presenta continuamente Claudia López. ¿Ese 23% es el del Partido Verde o es todavía más alto que el Partido Verde? No, es yo creo que una sumatoria de cosas, pero por ejemplo los candidatos al Consejo de Bogotá del Partido Verde están asustados porque ellos pensaban que Claudia López los iba a arrastrar y ahora con la caída libre en la que está, pues naturalmente eso los va a afectar. Sí. No, yo creo que los electores, y en este caso los que opinan en las encuestas hasta el momento, están dándole una lección, están dando una voz de alerta, están haciendo un llamado a los partidos. Me parece que eso apunta a la dirección que debe tomar Colombia con respecto a la política y con respecto a los partidos como instrumento de organización y de expresión de la sociedad. Claro. Vamos a una pausa y ya regresamos, 8:00 p.m. Ya regresamos en Voces RCN. Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte. Soy Ernesto Lucena, ministro del Deporte en Colombia, y quiero contarles cuál es el reto de nuestro ministerio y cuál es el reto de nuestros atletas día a día. Reto significa resiliencia, empatía, trabajo en equipo y optimismo. Resiliencia es aquella capacidad de salir adelante de las dificultades, de siempre entender que de toda crisis viene una oportunidad. Empatía, la capacidad de siempre entender a los demás y ayudarlos a conseguir sus metas. Trabajo en equipo, el trabajo colectivo siempre es una plataforma para alcanzar mejores logros. Y optimismo, es la capacidad de pensar positivo, de saber que siempre los sueños se pueden alcanzar. Esto es lo que durante tantos años ha confirmado que hoy Colombia es tierra de atletas. Cuéntanos, ¿cuál es tu reto? Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8 de la noche, 2 minutos. Esta era la actualización de las noticias más importantes del momento en RCN Radio. El presidente Iván Duque designó al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para el proceso de licencia de minería de un proyecto cerca a Santurbán. Javier Barragán. Fuentes del gobierno nacional dieron a conocer que al término del pasado Consejo de Ministros que se realizó el 30 de septiembre, el mandatario de los colombianos Iván Duque firmó el decreto 1787 con el que designó de manera oficial a Alberto Carrasquilla como ministro de Ambiente ad hoc, quien deberá en los próximos días emitir un concepto en el marco del proceso de licencia de un proyecto que tiene que ver con la explotación de oro que promueve la empresa Sociedad Minera de Santander, Minesa. En otras noticias, se cayó la moción de censura contra la ministra de Transporte en el Congreso de la República, Daniel Jerez. La plenaria del Senado respaldó a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a quien la oposición buscaba sacar del cargo a través de una moción de censura por el caso de Odebrecht y la Ruta del Sol 2. Con una votación de 63 por el no y 17 por el sí, esta iniciativa se cayó por falta de respaldo entre las bancadas de los partidos, aunque el senador Jorge Robledo insistía que la funcionaria debía salir del puesto por no haberse declarado impedida en la búsqueda de un acuerdo de pago con los bancos involucrados en este proceso. Ángela María Orozco aseguró que no tiene ninguna inhabilidad para continuar como ministra de Transporte. La funcionaria agradeció el respaldo del Congreso. Más de 1.000 cédulas fueron eliminadas por parte del Consejo Nacional Electoral en el municipio fronterizo de Puerto Santander. Elibardo León. El Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto la inscripción de más de 55.780 cédulas para las elecciones regionales en norte de Santander. El personero del municipio de Puerto Santander, Diego Leonardo Ramírez, afirmó que en su región, donde el fenómeno de transhumancia electoral es alto, cerca de 1.200 cédulas fueron eliminadas por posibles irregularidades en su inscripción. El funcionario del Ministerio Público aseguró también que se estarán tomando las acciones pertinentes por parte de las autoridades para evitar que se presenten inconvenientes de orden público previo, durante y después de la jornada electoral del próximo 27 de octubre. 2 soldados murieron en combates en el departamento del Guaviare. Andrés Almanza. 2 soldados profesionales identificados como Luis Vargas y Giovanni Granados, adscritos a las Fuerzas de Tarea Conjunta Omega, perdieron la vida tras combates con el grupo armado organizado residual Estructura Séptima. Los combates se registraron en zona rural de la Vereda de la Esperanza, en el municipio de San José del Guaviare. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital los invitamos a ingresar a rcnradio.com para que conozcan más sobre los premios Sony World Photography, el concurso para los artistas que se dedican a la fotografía contemporánea. Hay algunos cambios de sede y ciudad para la exposición de Latinoamérica de los Sony World Photography Awards. La exposición se cambia de la Ciudad de México a Medellín, en Colombia. Allí las obras inéditas de los artistas latinoamericanos se exhibirán en conjunto con las imágenes ganadoras y finalistas de estos premios. Sin embargo, los fotógrafos que todavía quieran participar en estos premios de Sony pueden presentar su trabajo de forma gratuita en www.worldphoto.org. La fecha límite de inscripción es el 14 de enero de 2020. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Voces del deporte. Manténgase dateado e informado con el compendio de las noticias deportivas más relevantes del día. En un resumen de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. Solo por RCN, la cadena de radio que apoya el deporte. Colombia, tierra de atletas. Un programa emblema del Ministerio del Deporte. Empieza desde hoy como conductor y como ciclista a marcar la diferencia en la vía. Respeto, más precaución, más compromiso, igual, menos muertes. Recuerda que cada ciclista que ves es un padre, madre, amigo, esposa o hijo que desea volver a casa. Si en algún momento utilizas la bicicleta como medio de transporte, dile no a la muerte. Toma conciencia de la importancia de respetar las señales de tránsito. Numeral, en la vía cabemos todos. En la vía cabemos todos. Ciclistas y conductores, todos tenemos derechos y obligaciones. Podemos rodar juntos y ojalá la única que no quepa entre nosotros sea la muerte. Rodemos seguros, rodemos tranquilos, que a todos nos esperan en nuestros hogares para compartir en familia. Colombia, tierra de atletas. Un programa emblema del Ministerio del Deporte. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marisol Gómez Giraldo y Alfonso Valdivieso Sarmiento, y también con Ricardo Galán y con Andrés Forero. Hay una columna hoy en el diario El Tiempo del exministro Gabriel Silva, y ex embajador en Washington, también fue gerente de la Federación de Cafeteros, titulada en forma de pregunta "Languidecimiento terminal", y se refiere al Partido Conservador Colombiano. Empieza diciendo que él nunca ha sido conservador, que se crió en una familia radical, yerista, galanista, santanderista, que incluso era más bien él de la línea del MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal que fundara Alfonso López Miquelsen, y luego empieza a hablar del Partido Conservador, que está cumpliendo o acaba de cumplir 170 años. Dice que Omar Yepes y Carlos Holguín no son precisamente el mascarón de proa que necesita esa colectividad para relanzarse al futuro. Y luego señala que el Partido Conservador, según él, tiene dos vertientes. Una, los que defienden la familia, la institucionalidad, la justicia, la libertad de empresa, los impuestos bajos, el mercado libre, los derechos de las minorías, pero que la otra vertiente es la de unos fascistas, es decir, los de la extrema derecha, que defienden los ejércitos privados y demás. Agrega que el Partido Conservador Colombiano durante muchos años estuvo en la primera línea. Incluso menciona ahí a Álvaro Gómez, pero luego dice que esa línea está en extinción y que ahora los conservadores se han entregado para su mal como incauta e ingenua jovencita, agrega Gabriel Silva, a las oscuras perversiones de la extrema derecha, y que eso está llevando al Partido Conservador a la muerte. Dice que a sus dirigentes les cabe la responsabilidad de que el Partido Conservador esté a puertas de fenecer. Tiene razón Gabriel Silva, el Partido Conservador empezó siendo más moderado y acabó entregándose, echándose en los brazos de la ultraderecha, y por eso va a terminar quedándose sin respiración. Andrés Forero. Pues Juan Carlos, a mí me llama mucho la atención la columna del exministro Gabriel Silva. Y digo exministro porque, pues si él consideraba todo eso, porque él se refiere a la extrema derecha hablando pues en la columna del uribismo. Si él consideraba todo eso, yo no entiendo por qué recibió esa cartera ministerial en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Eso, pues, para empezar, me llama muchísimo la atención que una persona tenga semejante imagen de un movimiento político determinado y decida aceptar una cartera de tanta trascendencia. En segundo lugar, pues no estoy de acuerdo con la forma en que él aborda el tema del Partido Conservador. De hecho, también no entiendo el que pues fue el escudero y el peón de estribos de Juan Manuel Santos durante sus 8 años de gobierno, incluso antes de que fuera presidente de la República, pues porque no decía eso en tiempos del gobierno de Juan Manuel Santos. El Partido Conservador pues votó prácticamente todos los proyectos del expresidente Santos. Fue uno de sus principales puntales de gobierno. Entonces yo creo que él ahora está haciendo una aproximación, a mi juicio, bastante sesgada de lo que es la realidad del Partido Conservador. Yo me acuerdo que desde tiempos bolivarianos se hablaba de que el Partido Conservador era un partido ministerial, que supuestamente se acomodaba siempre al gobierno de turno. Y en ese sentido creo que eso es lo que posiblemente le está haciendo daño al Partido Conservador, que no ha sido fiel a sus principios, que no ha sido fiel a su ideología, y que esa naturaleza informe, el no saber bien de qué se trata los principios que están dispuestos, están interesados en conservar, es lo que ha hecho que esté en declive. Han surgido partidos que tienen una identidad ideológica un poco más marcada, un poco más clara, y pues naturalmente los votantes se han sentido más identificados con esos nuevos partidos. Entonces yo consideraría que puede que efectivamente el Partido Conservador esté en una situación compleja, pero estoy completamente en desacuerdo con el diagnóstico. Creo que precisamente ha sido esa ambivalencia que ha manejado el Partido Conservador, que en un momento determinado estuvo de acuerdo pues con la política de seguridad democrática, y un par de años después estuvo de acuerdo fue con las negociaciones como se dieron con la guerrilla de las FARC, lo que ha hecho que muchos conservadores de corazón pues hayan decidido apartarse de las toldas azules. Yo siempre me acuerdo que el doctor Álvaro Gómez Hurtado decía que había más conservatismo que Partido Conservador. Y decía que él era el último liberal también. Pero sí, bueno. sí. Doctor Valdivieso, adelante. Bueno, no, pues yo también creo que el tema, desde luego, burocrático y esa
dificultad que ha tenido el Partido Conservador para hacer una opción de poder real y desde luego del más alto poder, como quiera que, por ejemplo, en términos de las opciones presidenciales ha mostrado de hace mucho tiempo que no está dispuesto a jugar esa opción, a plantearla, pues los ha dejado sí muy desdibujados. Ahora, en medio también de este artículo está el cuestionamiento de dónde están esas juventudes, dónde están esas nuevas figuras, por qué el partido está en manos de personas que, siendo muy importantes, desde luego que representan algo muy distinto a lo que sería un partido que puede interpretar la sociedad de hoy. Yo, sin hablar mal de quienes lo dirigen en estos momentos, debo decir que eso no le falta razón a Gabriel Silva en demandar una presencia más activa en esa dirigencia. Refleja también no lo que dice Gabriel únicamente, sino lo que se está viendo hoy, esa crisis generalizada que hay en la política y esa crisis generalizada que hay en los partidos y esa dificultad que tienen los colombianos para encontrar en los partidos los medios, los instrumentos de expresión de la sociedad. Ahí es donde hay que actuar, vuelvo a decirlo, para reivindicar, para dignificar la actividad política y también para buscar partidos que tengan como tales una función que hoy extraña mucho la sociedad y por lo tanto se está manifestando independiente, pero con una desidia y un desdén hacia esas organizaciones, y eso me parece a mí que no es bueno para la democracia. Yo creo que esas organizaciones tienen que reinventarse, lo vuelvo a decir, me parece que el Partido Conservador es una de ellas, tal vez la primera. Marisol Gómez Giraldo. Bueno, Juan Carlos, lo primero que yo tengo que decir es que las propias recriminaciones entre los directivos del Partido Conservador, no de ahora, sino de hace varios años, en el sentido de que se dicen que perdieron la vocación de poder porque ya no hay, digamos, figuras. Cuando llega una campaña presidencial particularmente, lo que hacen es siempre adherir a otro partido. Y eso sí, ellos mismos se recriminan porque algunos dicen no tengamos candidato propio, otros dicen no, mejor unámonos con otra persona, y creo eso que ha desdibujado muchísimo al Partido Conservador desde hace varios años. Recuerde usted, desde Pastrana, pues no ha habido un candidato fuerte a una elección presidencial y siempre terminan pues adheridos a otra candidatura. En segundo lugar, también creo que la crisis del Partido Conservador, que yo sí creo que tiene una crisis muy grande, tiene que ver con que prácticamente el papel del Partido Conservador se redujo a lo que hace en el Congreso y a depender de lo que prácticamente le da el gobierno de turno. Entonces sí, efectivamente, como dice Andrés, apoyaron el proceso de paz, el Partido Conservador apoyó el proceso de paz, pero luego cuando comienza la discusión de la Jurisdicción Especial para la Paz y Álvaro Uribe pues encabeza toda esta cruzada contra la Jurisdicción Especial para la Paz, ellos se unen a Álvaro Uribe. Entonces creo que hay una serie de incoherencias ahí que han desdibujado muchísimo al Partido Conservador. Entonces un partido sin vocación de poder, un partido que está pendiente de qué le da el gobierno de turno para saber si le vota o no le vota a los proyectos, pues es un partido que pierde relevancia. Ahora, debo decir, creo que por el mismo camino va el Partido Liberal. Ahorita hacen parte se unieron también al nuevo gobierno, cuando en un momento dado estuvieron apoyando a Santos. Entonces creo que tampoco es que estén muy lejos del Partido Conservador o de tomar el camino del Partido Conservador así como van. Pero yo ahí hago, a propósito de lo que dice Marisol, también hablo del Partido Liberal aquí en Bogotá. Yo me acuerdo que a la ex señora fiscal, a Vivian Moreno, el partido Morales. Vivian Morales. Lo que pasa es que hay una candidata de Irene Antonio Nariño que se llama Vivian Moreno y por eso me equivoqué. Entonces Vivian Morales era precandidata del Partido Liberal a la presidencia de la República. Y me acuerdo que en ese momento los patriarcas liberales trataron de forzarla a ella a firmar un documento que en función de sus creencias cristianas ella no pudo firmar y tuvo que renunciar al Partido Liberal. Claro. Y curiosamente, ahora en la contienda del Consejo de Bogotá, pues la cabeza de lista del Partido Liberal es una candidata cristiana. Una candidata que además, pues su movimiento político o su iglesia, pues ha hecho parte de 3 movimientos políticos en menos de un año y medio. Entonces, por ejemplo, eso yo también creo que tendría que explicarlo el señor Silva Luján, que él se considera, por lo visto, pues liberal de trapo rojo. Él tendría que explicarnos qué fue lo que sucedió en ese caso, donde un partido expulsa a una cristiana porque no quiere ceder a sus principios y al mismo tiempo le da la cabeza de lista a otra cristiana y a ella sí no le hicieron firmar ese documento.
Pronto Gabriel escribió otro artículo sobre el Partido Liberal, porque yo no lo veo tampoco en condiciones de defenderlo, ¿no? En estos momentos. Bueno, óiganme, hay otra columna en El Tiempo, escrita por Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República y ex candidato presidencial, titulada Perdidos, segunda temporada. Y dice que reformar el régimen penitenciario y construir nuevos centros de reclusión son tareas que no dan espera. Y en términos generales se refiere a Margarita Cabello, la nueva ministra de Justicia, y le hace una crítica, le formula una crítica severa. Dice que cuando ella llegó al cargo, pues dio una entrevista y dijo que había que arreglar una gran cantidad de cosas en la rama judicial, y termina la entrevista diciendo: señora ministra, ¿en qué quedó la reforma constitucional que resolvería los problemas de seguridad jurídica, vencimiento de términos y descongestión y una mejor administración de la rama? ¿En qué va la reforma del sistema penitenciario y carcelario? ¿Se va a incorporar el precedente judicial? ¿Qué pasará con el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Qué opina de las propuestas del doctor Gómez Méndez de sustraer a la Corte de la elección del fiscal general, etcétera, etcétera, etcétera? Y lo que señala es que para la consigna aquí parece ser mucho anuncio y cero acción, no hacer y no cambiar, y sobre todo no tocar los intereses de nadie. Ahí acierta Germán Vargas Lleras, o lo que pasa es que pues respira por la herida, porque perdió las elecciones con el presidente Iván Duque y seguramente quisiera gobernar. ¿Tiene razón Vargas Lleras o está equivocado? Doctor Valdivieso. Yo creo que tiene que asumir un papel de liderazgo mucho más activo el gobierno, pero particularmente el Ministerio de Justicia y del Derecho. Pienso que la ministra tiene ahí un reto. Vargas ha planteado en diferentes escenarios, en sus documentos, en su propuesta presidencial, con toda claridad lo que está insistiendo en este artículo, y sobre eso el gobierno también manifestó la disposición de poner a andar algunas iniciativas. Entonces es hora de que lo haga y no dejarse aburrear por los episodios, por los acontecimientos, por todo esto que sucedió en días anteriores, y es importante que lo haga independientemente del camino que tome. Si quiere analizarlo con las Cortes, que es muy importante, me parece que la justicia en particular requiere de la vinculación de las propias Cortes a los procesos de reforma. Yo no comparto la idea generalizada que se tiene, que las Cortes no quieren reformarse, no quieren dejarse reformar. Las Cortes, lo que sí es importante es que participen en el proceso de reforma, porque el país necesita que la justicia desde luego también recupere su dignidad, que sí ha estado afectada, y eso esperamos todos los colombianos. Ricardo Galán. ¿Cómo es de fácil opinar después de 8 años en el gobierno, no haber hecho la tarea y ahora salir a dar lecciones de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque es que él estuvo en el gobierno 8 años y fue ministro del área, y no me acuerdo que haya presentado una sola iniciativa para resolver el tema de la justicia, pero no es el único. Fíjese, yo siempre he dicho que Uribe hizo prevención y represión del delito, especialmente el terrorismo, con éxito, pero le quedó faltando la justicia. Y Santos hace lo mismo, negocia con las FARC, de alguna manera ya tenían desmontado el paramilitarismo y también se le olvidó la justicia. Y entonces queda una de las 3 patas de nuestro sistema institucional coja, porque los cogen pero los sueltan, porque no hay justicia. Condenan de una manera, no hay una coherencia en el sistema judicial colombiano. Y cada que pasan cosas como la fuga de la señora Merlano, entonces nos damos golpes de pecho y decimos que el sistema judicial es un desastre, que el sistema penitenciario no sé qué, y escribimos una columna en El Tiempo, muy leída y muy comentada, pero ¿y por qué no hicieron la tarea cuando estuvieron ahí? Sobre todo él, que se dice eficiente. Bueno, él planteó el gobierno en su momento con las 2 responsabilidades, y yo creo que el resultado es ninguno. No, pero claro, porque pero ¿dónde están los resultados? Primero que todo dejó esa decisión tomada, la implementó. Estoy convencido que el país la necesitaba. Haber fusionado esos 2 ministerios no era conveniente, y haber logrado esa decisión en su momento. Pero para que fue un punto. Ahora que yo personalmente por esa fallida reforma que se tramitó también. Y el único que renunció fue ahí Juan Carlos Esguerra. Bueno, en su momento, ¿no? También tuvo esa situación ahí, pero yo digo esto, el tema para una persona como Germán Vargas
es que claro, él acude a su propuesta y yo pienso que mientras sea una propuesta razonable y mientras se esté planteando que el gobierno sea mucho más activo y tenga más liderazgo en esta materia, yo definitivamente tengo que decir que la doy por bienvenida. Ojalá que eso produzca algunos resultados. No creo que él esté respirando por la herida, ni creo que esté tardíamente proponiendo acciones. Creo que él adelantó un buen ministerio y con mayor razón desde luego cuando estuvo ministro del Interior, pero vamos a ver cuál es la propuesta que tiene en ciernes, según dice la ministra. Él fue ministro del Interior y de Justicia. A Vargas le está pasando lo mismo que a los ministros de Hacienda, que encuentran la fórmula contra la inflación cuando ya son exministros, cuando ya para qué. Sí, yo ahí concuerdo con lo que dice Ricardo. Vargas sí tuvo la oportunidad de reformar el sistema penitenciario. Él fue ministro del Interior y ministro de Justicia, porque en ese momento era un solo ministerio. Y yo sí siento y vicepresidente de la República. Fue después vicepresidente. Encargado de temas muy concretos entre los cuales no estaba la justicia, ¿no? No, pero cuando fue ministro del Interior y de Justicia, sí, doctor Valdivieso. Fue un periodo muy corto, porque es lo que puede dividir el ministerio como era necesario. Pero era el vicepresidente, como dice aquí el doctor Ricardo Espinosa, y era además 4 años después. Un hombre bastante poderoso en ese gobierno de Juan Manuel Santos. Pero mire, yo pienso lo siguiente, y es que sí pienso que él en cierta manera está siendo un poco contradictorio, porque por un lado, por ejemplo, cuando uno veía los planteamientos de Germán Vargas en su campaña presidencial, lo que estaba contenido en sus documentos programáticos, muchos de los elementos de ese programa están contenidos en la hoy ley de financiamiento, una ley que él de hecho está tratando de tumbar. Y él habla ahorita de seguridad jurídica, pero con lo que él está haciendo, está precisamente dejándonos en una situación de inseguridad jurídica muy grande. De hecho, creo que hoy estaba diciendo Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, está un poco difícil el nombre. Bruce estaba diciendo precisamente que si se llegase a caer la ley de financiamiento, que fue precisamente algo que está tratando de hacer caer el ex vicepresidente Germán Vargas, pues la economía podría resentirse de manera significativa. Entonces uno ve que el señor Vargas Lleras pues o sea, ni raja ni presta el hacha. Se toman muchas de las medidas que él estaba interesando en que se implementaran, no las hizo él, entonces las demanda. Y ahora, pues yo sí concuerdo plenamente con lo que dice Ricardo, llama mucho la atención que después de haber sido 8 años una de las figuras rutilantes del gobierno de Juan Manuel Santos, primero como ministro del Interior y ministro de Justicia, y después como vicepresidente de la República, pues salga olímpicamente a decir lo que pudo haber hecho durante 8 años y no lo hizo. Yo lo que creo también, Juan Carlos, es que no hay que olvidar que el Ministerio de Justicia se ha convertido en un quemadero, de políticos. Sí, acuérdense ustedes que Gloria María Borrero sale de ahí porque no logra una reforma a la justicia. Todos los que anteriormente pasaron por ahí no lograron una reforma a la justicia. Llegó la ministra Cabello diciendo que ella sí iba a empezar a trabajar para que esa reforma a la justicia se diera. Entonces creo que es un quemadero porque la reforma a la justicia, si hay que decir, tiene muchos críticos, toca muchos intereses, ese pedacito sí es verdad. Marisol, es que el problema de reformar la justicia es que los primeros afectados son quienes deben redactarla. Exactamente, entonces yo creo que ser ministro de Justicia es uno de los ministerios, digamos que pereza ser ministro de Justicia, mientras es un chicharrón absoluto, mientras no se pueda hacer esa reforma a la justicia. Ese es el quemadero de los últimos ministros, la reforma de la justicia. Y seguramente va a ser el de Margarita Cabello si no se mueve en las próximas legislaturas. Habrá que ver qué pasa con ese ministerio, pero en todo caso, pues veo que le critican a Vargas Lleras por lo que ha dicho ahí, porque según ustedes no lo logró cuando era ministro. Pues que Juan Carlos estuvo en el gobierno Uribe, fue presidente del Congreso, después fue ministro de Justicia y vicepresidente, y ahora viene a decir que descubrió la fórmula, la Coca-Cola, por Dios. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Marisol Gómez Giraldo, gracias por haber estado en Voces RCN. Gracias a Alfonso Valdivieso, a Andrés Forero y a Ricardo Galán. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos. Voces RCN. El Cartagena 14º Festival de Música presenta Lo Bello y lo Sublime. Un evento que propone un fascinante viaje entre el clasicismo y el romanticismo temprano,
La obra del compositor Franz Schubert lo acompañará en este recorrido. Lo esperamos en Cartagena de Indias del 4 al 12 de enero de 2020. Boletas disponibles a partir del 25 de septiembre. Más información en www.cartagenamusicfestival.com. Socios principales, Postobón RCN. El triunfo no es solo para los que están en la cancha. Tú también puedes ganar apostando en BetPlay. Regístrate en betplay.com.co. Recarga tu cuenta en los más de 24,000 puntos de chance, su red o supergiros y comienza a ganar. BetPlay, apuéstale a tu pasión. Autoriza Coljuegos. ¡Colombia por la medalla! ¡Explotó el colombiano! RCN Radio felicita a Anthony Zambrano, medallista de plata en 400 metros. Estoy muy feliz, no tengo palabras como para decirte. Y a Katherine Ibargüen, medallista de bronce en salto triple por sus brillantes actuaciones en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha. Enorme, gigante, la actuación de Katherine Ibargüen. RCN Radio y Antena 2 acompañan los grandes hitos del deporte nacional. En este momento se lo contamos a Colombia, hecho histórico. El deporte en vivo se escucha en RCN Radio, Antena 2 y antena2.com.co. Ellas son las protagonistas de las noticias. María Camila Osorio ganó el US Open de tenis en la categoría junior. Jugar lo máximo, dejarlo todo en la cancha y salir tranquilo. La escaladora Ana María Giraldo. ¿Cuál es en este momento el pico más alto que ha logrado? El Everest, en el 2007, al lado de otras dos mujeres colombianas, Katy Guzmán y Mónica Bernal. Silvia Gómez, directora de Greenpeace en Colombia, y le queremos preguntar a propósito de la huelga general y planetaria. Para que realmente se tomen medidas y nosotros como ciudadanos también. Y están todos los días en Voz de Mujer de RCN Radio. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte. Empieza desde hoy como conductor y como ciclista a marcar la diferencia en la vía. Respeto, más precaución, más compromiso, igual, menos muertes. Recuerda que cada ciclista que ves es un padre, madre, amigo, esposa o hijo que desea volver a casa. Si en algún momento utilizas la bicicleta como medio de transporte, dile no a la muerte. Toma conciencia de la importancia de respetar las señales de tránsito. Numeral, en la vía cabemos todos. En la vía cabemos todos. Ciclistas y conductores, todos tenemos derechos y obligaciones. Podemos rodar juntos y ojalá la única que no quepa entre nosotros sea la muerte. Rodemos seguros, rodemos tranquilos, que a todos nos esperan en nuestros hogares para compartir en familia. Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte. Usted escucha Voces del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en Voces y Noticias del Deporte para hoy, 7 de octubre de 2019. Con la producción sonora de Edilberto Aponte, somos Angie Cárdenas, Cristian Solano y Antonio Casale. Desafortunadamente los rivales iniciales que teníamos pues se cayeron por cuestiones ya de carácter administrativo. Para el próximo domingo 11 de octubre estaba programada la audiencia en la que se daría a conocer la sentencia contra el exdirigente deportivo Luis Bedoya, quien aceptó estar involucrado en el FIFA Gate tras recibir sobornos. Pero este lunes se reveló que solicitó aplazar por sexta ocasión la diligencia. Mediante una carta, el abogado Matthew Myers, defensor de Bedoya, solicitó posponer la sentencia para el 17 de abril de 2020.